Práctica 4. Arranque en estrella triángulo de transición abierta. Para el arranque en estrella triángulo precisaremos de un circuito mando y otro de potencia, ya conocidos en prácticas anteriores, y diversos aparatos, como contactores, relé temporizador, motor trifásico y demás componentes, que conformarán el sistema de arranque. Realizaremos en esta práctica dos cuestiones. Cuestión 1. Hacer el circuito de potencia y de mando de tal modo que el motor 1 arranque en estrella y se realiza al cabo de un tiempo el cambio a triángulo, y en dicho instante arranque un motor 2 funcionando en triángulo. Adjuntamos a continuación un circuito de potencia y de mando. El circuito de mando controlará varios motores, 1 y 2, que vienen representados en nuestro esquema como M1 y M2. Funcionarán igual que en la práctica, la diferencia que radicará en el momento en el que el motor 1 pase de conexión en estrella a triángulo. Es aquí cuando se cierran los contactos 53 y 54 del C triángulo, y esto conllevará al cierre del contactor en triángulo del motor 2, que se encuentra a la derecha del todo de nuestro dibujo, funcionando así pues los dos motores en triángulo. Cuestión 2. Diseñar el esquema de mando y de potencia para una determinada aplicación que utilice más de un motor. A continuación adjuntamos un diseño en esquema de mando y de potencia para una aplicación que use dos motores. En el circuito de potencia tendremos en cuenta que cuando se arranque un motor, simultáneamente se cerrarán los contactos principales del contactor C en estrella, correspondientes al motor 1 o 2. Posteriormente se abrirán los contactos principales de este contactor C estrella, y a la vez se cerrarán los del contactor C triángulo, de forma que cada bobina quedará sometida a la tensión compuesta dada por la conexión en triángulo. Y el paso de la conexión del contactor C estrella al C triángulo se realizará con un relé temporizador, con retardo a la conexión. Todo esto hablaremos tanto para el caso del motor 1 como para el caso del motor 2. Pasamos a explicar qué ocurrirá cuando accionemos el pulsador de marcha PM1. Es aquí cuando la bobina de contactor de línea C1 quedará en tensión. Se denomina así porque siempre que el motor esté funcionando de una u otra forma, es decir, en triángulo estrella, tendrá sus contactos cerrados. De esta manera los contactos principales L1, C1, L2, C2, L3 y C3 se cerrarán y la electricidad de la línea trifásica RST llegará a los bornes U, V, W de las bobinas del estator, como se aprecia en el esquema. A la vez el contacto auxiliar 53-54 de C1 se cerrará a través del cual se autoalimentará su bobina. Simultáneamente, la bobina contactor C estrella quedará bajo tensión, por lo que los contactos principales L1, C1, L2, C2 y L3, C3 de dicho contactor se cerrarán, quedando el motor conectado en estrella, en el arranque. Cuando esto ocurre, el contactor auxiliar 61-62 de C estrella se abre, de forma que la bobina de contactor C triángulo no podrá ponerse bajo tensión. Por otra parte, la bobina del relé temporizador se ha puesto bajo tensión, por lo cual ha comenzado a contarse el tiempo necesario para el disparo del relé, que pasará a la conexión en triángulo. Al dispararse el relé temporizador, el contacto conectado del mismo pasa de la posición 8 a la 9. La bobina de contacto C triángulo 1 se pone en tensión a la vez que la rama en la que se encuentra la bobina C estrella se abre, por lo cual este pasa a la posición de reposo. Los efectos sobre el circuito de potencia serán que los contactos L1, C1, L2, C2 y L3, C3 de C estrella se abren y los contactos de L1, C1, L2, C2, L3, C3 de C triángulo se cerrarán, pasando el motor a funcionar conectado en triángulo. Fíjese también que el contacto 71-72 a la derecha de C triángulo del motor 1 se abrirá y la bobina del relé RT temporizador se desconecta, lo que llevará de nuevo al paso del contacto conectado 9 a 8, alimentándose la bobina de C triángulo a través de sus contactos 53-54, ahora cerrado, y el contacto 61-62 de C triángulo se ha abierto, impidiendo de esta manera el contacto de C estrella que pasa a la posición de trabajo. En el motor 2 requerimos la misma potencia que el motor 1,
Por tanto, tiene también arranque en tensión reducida, basándose en el mismo método anterior de arranque estrella-triángulo. Es decir, pasando por la misma secuencia que tiene lugar en el motor 1, ocurriendo simultáneamente los procesos a través del relé temporizador, sincronizado al mismo tiempo. De este modo, conseguimos en nuestra aplicación un doble movimiento simultáneo, a la vez, tanto para el motor 1 como para el motor 2. Y serán el desplazamiento y el corte o fileteado del producto cárnico de una cortadora vertical, en una industria agroalimentaria. A continuación, mostramos unas fotos ilustrativas y un vídeo práctico.